Buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir hablando de la crisis del 2001. Comenzamos a hablar de este tema el jueves pasado. Estábamos hablando, si se acuerdan, de la presidencia de Fernando de la Rúa. Analizamos un poquito su campaña electoral, su lema anticorrupción, su crítica al gobierno de Carlos Menem. Bien, ¿qué pasó durante su corta presidencia? No cumplió con aquellas promesas, sobre todo en términos de corrupción. Su vicepresidente era Chacho Álvarez, recuerden habían asumido en 1999 y para octubre del 2000 Chacho Álvarez, su vicepresidente, renuncia. ¿Y por qué renuncia? Porque hace una denuncia de corrupción. Lo que denuncia Chacho es que dentro del Senado habrían habido sobornos por parte de la Alianza, por parte del partido de la Rúa, y Chacho sospechaba que desde el mismo de la Rúa había pagado sobornos a los senadores para que votaran a favor de un proyecto de ley de reforma laboral, siguiendo con esa misma política de Menem que él había criticado tanto, ¿sí? Y que seguía con esta política neoliberal y recortes a la población y sobre todo a los sectores medios y bajos. Entonces, dentro de ese contexto de denuncias de corrupción dentro del Senado, Chacho Álvarez presenta su renuncia. O sea que ya a un año de su elección y de su gobierno, tenemos una crisis importante a nivel político, ¿sí? Tenemos una crisis de legitimidad porque a partir de ese momento empiezan a caer más denuncias de corrupción y la figura, ¿sí?, pública de Fernando de la Rúa cae, ¿sí? Empieza a caer su figura en los medios, empieza a tener más críticas, se empieza a escuchar cada vez más esto de que de la Rúa es lento, que es una tortuga, que no acciona, no puede resolver los problemas, que está perdido, ¿sí? Entonces, eso tenemos esa situación ya a poco de asumir, sumado a una crisis económica que ya venía del gobierno de Menem. Tenemos una caída fuerte del PBI, una caída del sector industrial, eh, tenemos desocupación en aumento, ya habían empezado los movimientos piqueteros, entonces tenemos una situación complicada a nivel económico que todavía de la Rúa no puede resolver. El tema de la pobreza, la desocupación siguen en aumento. A nivel financiero y a nivel internacional, de la Rúa contrae más deuda de la que ya teníamos y se tiene que hacer cargo del pago de las deudas externas. Nosotros en este momento estábamos en un riesgo país, como lo estamos también al día de hoy. ¿Qué significa estar en riesgo país? Significa que estamos en riesgo de no poder pagar la deuda, y sobre todo los intereses de la deuda externa. Entonces, cuando hay riesgo país, ¿de qué hay riesgo? De caer en default, ¿sí? Cuando hablamos de default, estamos hablando de cesación de pagos. Quiere decir que si Argentina cae en default, no va a poder pagar su deuda. Y eso obviamente, ¿qué repercusiones tiene? Que tanto el FMI como distintos organismos de crédito internacional no nos van a otorgar más créditos. Y a veces el país lo necesita precisamente para dar un impulso al crecimiento. Bueno, ese era el riesgo, caer en default y no obtener más crédito internacional. ¿Sí? Entonces, los ministros de Economía que tiene Fernando de la Rúa, y que como siempre son varios, ¿sí? Ya desde el año pasado vamos viendo esta situación que los ministros de Economía renuncian o el presidente les pide la renuncia porque no pueden resolver los problemas y cambian. Bueno, esto también pasa durante la presidencia de Rúa. El primer ministro de Economía fue Machinea y el único logro quizás que tuvo Machinea fue lograr un blindaje de deuda. ¿Sí? Ese fue como el logro que apareció en todos los medios. Lograr un blindaje significó que eh, lograron disminuir las tasas de interés por 40 millones de dólares, ¿sí? De deuda contraída. Entonces fue una baja en la tasa de interés de un gran paquete de deuda. Bueno, sin embargo, ese blindaje no alcanzó para que los
organismos internacionales vieran con un mejor ojo a la Argentina, no alcanzó para resolver otros problemas económicos y menos la deuda, así que Machinea renuncia, ¿sí? Renuncia al Ministerio de Economía y va a asumir López Murphy. Bueno, López Murphy estuvo solamente 16 días en el cargo, no pudo resolver nada y sobre todo ¿por qué? Porque aplicó medidas totalmente neoliberales, aplicó las medidas y recetas que le pone el FMI, quiere decir medidas liberales y recorte de los gastos, ¿sí? ¿Y por qué duró solamente 16 al día? Porque recortó donde no era posible o admisible y legítimo que recortara, recortó en el sector de jubilaciones, recortó salarios al sector público, ¿sí? A todo lo que era la administración pública. Eso obviamente generó descontentos, generó manifestaciones, huelgas, paros por parte de los trabajadores del Estado. Así que esta solución de recortes tampoco soluciona el problema económico y a quien llama a Fernando de la Rúa, esto algo habíamos hablado en la clase pasada, llama a el creador del plan de convertibilidad, ¿sí? Este plan que de la Rúa se negaba a abandonar, aunque ya había quedado obsoleto, aunque no era sostenible en la realidad. Bueno, a quien llama a su creador, a Cavallo, ¿sí? Llama a Cavallo al Ministerio de Economía y Cavallo sigue recortando gastos porque el punto central, el problema central que tenía de la Rúa era la deuda. Entonces tenían que asegurar pagar la deuda y de dónde sacaban el dinero recortando gastos de otros lados. Entonces se sigue con Cavallo con una política de recortes, hay mayor flexibilización laboral y el logro que tuvo de Cavallo fue lograr con respecto a la deuda un mega canje, que simplemente patea la deuda para adelante, o sea, era una solución inmediata pero no a largo plazo. Lo que se hace es canjear bonos de deuda, supongan que vencían en el 2001, bueno, se canjean con otros deudores, ¿sí? Y eh, nosotros pagamos los intereses de una deuda que vence, supongan 2010, y el otro, ¿sí? Va a pagar nuestra deuda que vence en el 2001. O sea que fue un mega canje, mega porque fueron gran cantidad de millones de dólares que lograron canjearse, ¿sí? Se canjean bonos de deuda, entonces nosotros pateamos la deuda para más adelante y nuestra deuda la paga otro ahora en los próximos vencimientos. Así que no es una solución a largo plazo. Y con toda esta situación que venimos hablando, entonces nos falta decir una política económica que tomó Cavallo y que fue la gota que rebalsó el vaso, como les puse acá en el título. ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso para esta